¿Cómo le va? Muy buenas noches. Emilio Lozoya fue vinculado a proceso en el caso de agronitrogenados por el delito de operaciones de procedencia ilícita. Esta mañana se realizó mediante videoconferencia y a puerta cerrada la primera audiencia en su contra. La Fiscalía General de la República no solicitó prisión para Lozoya Austin, quien reiteró su compromiso con colaborar con las autoridades. Por ahora, el funcionario no pisará la cárcel, pero tendrá que portar un brazalete electrónico. Y para debatir este tema con implicaciones jurídicas, políticas, mediáticas, muy importantes, se encuentra con nosotros Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, buenas noches, bienvenido de vuelta. Gracias, aquí estamos después de un descanso. Está Gibran Ramírez con nosotros. Gibran, muy buenas noches. Buenas noches, camarada Zuckerman, ya se te extrañaba. Sí, la revolución me dio unas pequeñas vacaciones. Y Carlos Bravo, regidor. Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Bienvenido de regreso. ¿Qué tal, camaradas? Buenas noches. Empecemos contigo, Carlos. Es un caso que tiene muchas aristas. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué te gustaría empezar a debatir? Pues mira, a mí me gustaría empezar, comentando la importancia que va a tener en este caso, un caso de altísimo perfil, la pulcritud del proceso. Yo creo que no vamos a poder llegar a un resultado que sea satisfactorio si no tenemos un proceso ejemplar. Lamentablemente, yo soy muy escéptico porque siento que en cierto sentido esta película ya la vi. Siempre, durante muchos sexenios, pues veíamos este tipo como de capturas de peces gordos, esta promesa de que ahora sí se iba a hacer justicia, ¿no? Y por una u otra cosa, esos procesos siempre se descarrilaban y finalmente no se producía un resultado satisfactorio. Yo creo que en ese sentido lo que dices sobre las múltiples aristas del caso, la jurídica, la política y la mediática, habría que estar constantemente distinguiéndolas. Y quizás sobre la parte mediática, a mí me interesaría decir dos cosas. La primera es que creo que no hay que olvidar que aunque todos estemos de alguna manera al tanto de lo que está ocurriendo y que nos dé muchísimo coraje enterarnos de las cosas que seguramente van a ir saliendo, es un juicio en tribunales, ¿no? Y es a la esfera a la que pertenece. Y en segundo lugar, me parece muy importante que los medios de comunicación hagan también un buen trabajo de cobertura y sobre todo de explicación de la complejidad y de los términos del caso para que las personas realmente podamos entender qué es lo que está pasando. Suele suceder con muchísima frecuencia, lo estaba diciendo Julio Patán en el noticiero, ¿no? Que de pronto se utilizan términos como si todos fuéramos abogados y no se entiende, por ejemplo, ahora, pues sí, en efecto, Lozoya va a llevar su proceso en libertad y eso no es necesariamente una mala noticia. La mala noticia, de hecho, es que haya tantos mexicanos que no llevan su proceso en libertad. Bueno, y no lo va a hacer en libertad, Carlos, porque por parte del acuerdo que tienen con la Fiscalía. Es clarísimo eso. Pues sí, desde luego, pero eso en sí mismo no está mal, ¿no? Esto de alguna manera nos está iluminando muchas áreas muy oscuras, muy deficitarias de nuestro sistema de justicia. Y si no tenemos un proceso que sea ejemplar, que sea transparente y que en cierto sentido restaure todos esos valores que fueron vulnerados en este caso y nos cuente una historia que nos devuelva un sentido de justicia, lo único que va a pasar es que esta va a ser otra oportunidad perdida. Gibran, esto es un bocato de Cardinali para la Cuarta Transformación. Es un asunto que no solamente le permite al presidente pues no hablar de los enormes problemas que tiene el país, sino que es un caso pues muy compatible con la narrativa del presidente de que todo lo que había antes estaba podrido, era corrupto y que por eso se necesitaba una regeneración de la vida pública del país. Sí, Leo, yo leí tu artículo y creo que es al revés de lo que planteas. Lo que ya estaba en marcha era la lucha contra la corrupción. Lo que nos tomó por sorpresa, el proceso radicalmente nuevo que interrumpió la vida pública, fue la pandemia.
Esto, digamos, que retoma el hilo del proyecto político que el presidente había venido impulsando, que consiste en lo que parece poca cosa, que es que dejar que las instituciones actúen, no manipularlas, y dejar que procesos que estaban ya en marcha sigan su curso sin presionar. Y aquí hay varias cosas que me gustaría destacar. Venga. Una de las razones por las que es una novedad en México es porque nos estamos ateniendo al Código Nacional de Procedimientos Penales, que paradójicamente fue uno de los proyectos del Pacto por México, que ahí lo firmaron y lo aprobaron algunos personajes que ya se están arrepintiendo de eso y están llamando a esto un asunto de impunidad, como Roberto Gil. Está ahí muy claro, y es un planteamiento que se había hecho precisamente para mejorar este tipo de procesos por parte de organizaciones de la sociedad civil. Por eso creo que también tenemos un poquito de desconcierto en realidad, porque precisamente no habíamos visto una película como esta bajo estas leyes. Lo más cercano que tenemos de un caso de corrupción procesado, digamos, de ese modo, es el de Javier Duarte. Correcto. Que no tiene de lejos las mismas implicaciones. Creo que los que hablan de la raja política que se saca de aquí o de lo importante que es para la cuarta transformación, tendrían que ver, si no más bien lo que quieren es un preso o una presa como Rosario Robles que se esté calladito, que mantenga la complicidad hasta en prisión. Yo creo que los del PAN, que están haciendo tanto escándalo, preferirían eso porque los implica. Y con eso me gustaría terminar esta intervención. Muy bien. Lo de mañana es muy importante porque va a tocar por lo menos a 2 presidentes de la República, o los periodos de 2 presidentes de la República, y si hay un documento, una firma de cómo empezó todo el asunto de la corrupción de Odebrecht. Fue un decreto que firmaron Calderón y Mid. Peña podrá hacerse loco, Calderón estampó su firma en un decreto que ya hablaremos ahorita, si se puede. Bueno, al parecer por las filtraciones, Paula, que han salido en la prensa, efectivamente, no solamente esto puede afectar a los políticos del PRI, que fueron durante el gobierno del PRI, incluyendo al señor Lozoya, que era priista y parte de la campaña de Enrique Peña Nieto, sino también al PAN. O sea, ahí es donde se ve que hay que están tratando de sacar cierta raja política, por lo menos en las filtraciones que se han dado a los medios. Bueno, creo que, a ver, lo primero es, estamos al inicio de un proceso largo. O sea, esto es, lo sé, es la saga de Star Wars. O sea, vamos al principio de algo que va a ser de mucho tiempo, ¿no? Y creo que estamos apenas en el arranque y hay todavía muchísimas decisiones que van a tenerse que ir tomando, y a partir de ahí vamos a poder ir definiendo un poco qué es lo que va a pasar en realidad, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿A quién va a dejar contento? ¿A quién no? Creo que es muy claro el tema del acuerdo y de la colaboración. O sea, él ha reiterado Emilio Lozoya miles de veces, ¿no? O sea, yo tengo ganas de colaborar con todo mundo, y creo que en parte el tema de las filtraciones es no solo parte del acuerdo, sino parte de su estrategia jurídica, ¿no? ¿De Lozoya dices tú? Sí, por supuesto. Estoy haciéndome el más caro de todos los caros. Estoy diciéndoles que mi colaboración, o sea, les puede hacer caer a miles, ¿no? O sea, casi Lozoya nos está haciendo creer que él en sus manos tiene las pruebas para demostrar la corrupción de los últimos 25 años, ¿no? Entonces, eso me parece parte de la estrategia jurídica, y creo que hay una de las cosas al parecer, muy Paula, exitosa, porque hasta ahorita, claro, pues no va a pisar la cárcel, sigue ahí en una suite de un hospital privado, y por lo menos el día de hoy no le dictaron prisión preventiva. No, claro, o sea, y creo también que ahí hay sintonía respecto de lo que anda buscando la fiscalía y lo que anda pidiendo Lozoya, ¿no? O sea, ahora, en este caso me gustaría destacar una cosa. Es una buena cosa que hoy ya se haya vinculado a proceso y se haya puesto a disposición de las autoridades, porque el proceso ya va corriendo del lado del Poder Judicial. Claro. ¿No? Y entonces ya es un proceso jurisdiccional ordinario donde pues las reglas las ponen otros. Y entonces ahí sí podemos pensar un poco en que las cosas se van a dar
coincido con Carlos y coincido con Gibran en que esta puede ser la oportunidad histórica de tener por primera vez un juicio que siente no solo precedentes en temas políticos, no solo un precedente ético y moral, sino también un precedente en temas jurisdiccionales, ¿no? O sea, nunca se ha llevado un caso de corrupción exitoso donde verdaderamente se han desmantelado redes de corrupción en México, que no haya sido un taparle el ojo al macho y pan con lo mismo. Y creo que ahí es una cosa interesante ver por qué se van a decantar las autoridades, sino por lo político, por lo jurídico. No van precisamente de la mano. Pues sí, yo creo que están dadas las condiciones. Ayer lo decíamos, Carlos, en la mesa de ayer. Hay 3 condiciones, me parece, resumiendo lo que platicamos ayer en la mesa de los lunes. Una es un fiscal autónomo, por primera vez, eso es muy importante. Vamos a ver de qué está hecho Alejandro Gertz Manero. 2, el sistema penal acusatorio, un juicio oral y público. Y 3, un inculpado que está dispuesto a soltar la sopa. Eso no había pasado antes. Entonces, bueno, sí hay condiciones diferentes, Carlos. No, desde luego. O sea, digamos, cuando yo decía esto de que esta película ya la vi, bueno, sí, obviamente no es la misma película. Correcto. Hay diferencias, eso no está sujeto a discusión, pero hay esta sensación, ¿sabes? Esta sensación de ahora sí ya lo agarraron y ahora sí va a ser diferente. Ya la hemos tenido antes, ¿no? No estoy diciendo que esto esté condenado al fracaso, solo digo que, bueno, pues ahora sí que, como se dice popularmente, la burra no era arisca, ¿no? Sí. Y creo que hay que acercarse a esto con un sano escepticismo, ¿no? Y cuestionarnos y dudar. Ahora, a mí me parece que una clave muy importante, sobre todo de la traducción mediática que va a tener el caso, es que tengamos, tú decías ahorita que una de las diferencias es que tenemos un inculpado dispuesto a soltar la sopa. Sí. Yo creo que también hay que tomarnos con escepticismo de pronto eso, porque Lozoya es un actor interesado y cuyo principal objetivo es salvar su pellejo, Leo. Sí. Entonces, tenemos que ser muy cautos de que las acusaciones de Lozoya pueden constituir indicios importantes para la investigación, pero en sí mismas no tienen valor probatorio, no constituyen evidencia. Y esto no lo digo porque me interese que, digamos, que salve el pellejo nadie de los inculpados. Como decía en un principio, lo que me parece más importante de esto es la pulcritud del proceso, ¿no? Y sabemos muy bien que de pronto en México una de las grandes aberraciones de nuestro sistema de justicia es de pronto darle valor de evidencia a la declaración de algunos, digamos, de algunos actores, ¿no? Y eso es un terrible peligro, ¿no? No digo que no tengan ningún valor, son indicios, hay que investigarlas, hay que sustanciarlas y fundamentarlas para que entonces puedan convertirse en evidencia, pero en sentido estricto, en principio, no lo son. Pero es que es interesante el papel que jugó Lozoya en todo este entramado. Yo recuerdo cuando viví en Nueva York, a mí me tocó el juicio de John Gotti, que era el jefe de la mafia de Nueva York, y fue muy importante el testimonio de uno de sus sicarios, de Sammy el Toro Gravano, o sea, así se llamaba, que se sabía que había matado a más de 50 personas y le perdonaron esos 50 asesinatos a cambio de que testificara en contra de John Gotti. Es decir, salvó el pellejo. Y bueno, aquí nos preguntamos entonces, Gibran, la responsabilidad de Lozoya. Gibran. ¿Bien? Sí. ¿Cuál es la responsabilidad de Lozoya en esto? ¿O Lozoya nada más era una pieza, un peón en un juego más donde había reyes y reinas y alfiles, etcétera? Eso es lo que dijo él hoy, ¿no? Él lo dijo hoy, claro. Instrumentalizado. Sí. Desde luego que en todas las cadenas de complicidades y en todas las acciones mafiosas hay una mezcla de instrumentalización y agencia, ¿no? Nunca llega uno a ser completamente instrumentalizado. Pero bueno, además de eso, Lozoya sí tenía responsabilidad en una empresa del Estado. Creo que eso nadie lo discute. La misma Fiscalía, claro que no lo discute, por eso lo vinculan a proceso, por eso el juez decide para lo de hoy, veremos para lo de mañana, que hay elementos para presumir esa responsabilidad. Lo que es interesante es hacer la revisión de la responsabilidad jurídica de la cadena de corrupción,
ya sea de la del caso de hoy o de la de mañana, que yo creo que va a ser la que dé más de hablar. Mañana es Odebrecht, ¿no? Mañana es Odebrecht. Me refiero al caso de Odebrecht. ¿Por qué? Pues sencillamente porque involucra a personajes de distintos partidos políticos y del más alto peso político. Para empezar, yo creo que el hecho que demuestra que estas negociaciones rebasaban a Lozoya es no solamente el testimonio que él da y que tú glosabas en tu artículo al respecto sobre en qué se utilizaban los pagos, sí, etcétera, etcétera, sino que hay actos oficiales de los que puede presumirse que fueron producto de esa cadena de corrupción y no son nada menores. El primero es que 7 días antes de terminar el mandato de Felipe Calderón, firma él con José Antonio Meade un decreto para poner impuestos a la importación de etileno para facilitar un monopolio de una empresa que será la puerta de entrada de Odebrecht a México. Eso al final del sexenio de Calderón. Después Peña, desde los primeros... Pero es muy importante, perdón, ahí sí, decir que no hay evidencia de que hayan recibido ellos sobornos, ni Calderón, ni Meade, por el caso de Braskem, creo que se llamaba la empresa esta que tú dices. Ajá, es Ienova, Braskem, que ya es Odebrecht, sí, ¿no? Así es. Y desde luego que, bueno, yo no conozco evidencia al respecto, no creo que ellos estén en los videos de los que tanto se ha hablado. Lo que hay es un documento donde en los hechos se facilita ese negocio. Habría que ver cuál es la mediación, si aducen que Lozoya los engañó, qué pasó, pero ahí hay un decreto firmado por un presidente de la República que formó parte de esa cadena de operaciones. Después Peña Nieto, 3 y 13 días después de asumir la presidencia de la República, firma primero un convenio para dar continuidad a esa serie de operaciones y después un contrato de adjudicación directa de transporte ya para la empresa que era la socia, la puerta de entrada de Odebrecht. Un contrato que terminaría siendo de 371 millones de dólares, que cuadra, digamos, con los montos de los sobornos, pues es muy poquito lo que tuvieron que entregar para encontrar un negocio de esas magnitudes. A mí me parece que lo fundamental, y es a lo que se refiere el famosísimo criterio de oportunidad, no es eximir a Lozoya de las responsabilidades que evidentemente tuvo, porque no era un microoperador, sino un alto cargo del Estado, sino que de ahí, de un posible acuerdo, se desprendan procesos que sean de mayor envergadura, a delitos de mayor gravedad que podrían verificarse en 3 supuestos, que estuvieran cometidos por personas de mayor jerarquía en el gobierno, que fueran de mayor cuantía económica o que fueran de mayor penalidad. Cualquiera de esas, porque hemos hablado nada más del caso de los políticos, pero seguramente también si se sigue rompiendo hay empresarios, la cadena de complicidades, podrá embarrar por ahí a algún empresario que no haya salido y que sea responsable de algún desfalco de mayor cuantía. Yo creo que nos falta mucho por ver todavía. Así es. Paula, yo decía el caso este de Sammy Gravano y de Paul Gotti, porque efectivamente lo que quería la Fiscalía era procesar y encarcelar a John Gotti. Yo creo que aquí lo dice Gibran, si va a entregar información es porque va a involucrar a alguien de mayor jerarquía. Paula, esa persona tiene nombre y apellido, se llama Enrique y se apellida Peña Nieto. ¿O no? A ver. ¿O no? O sea, creo que en realidad lo que estamos viendo, lo que nos está queriendo hacer ver Lozoya, es que él tiene información de no solo de Enrique Peña Nieto, sino también de información que puede involucrar a Felipe Calderón, que puede involucrar a Luis Videgaray, que puede involucrar a muchísimas más personas, ¿no? O sea, también es mayor cuantía, mayor jerarquía o un montón. O sea, también no olvidemos que Emilio Lozoya tiene ahí su que ver en la estafa maestra. Y entonces también, aparentemente, pues era un alfil muy poderoso. Entonces, creo que ahí lo único, lo que yo haría una precisión, es decir, creo que también la Fiscalía y todos los que tenemos que seguir este caso, que creo que deberíamos de ser todos, tenemos que ser muy cuidadosos entre
lo que no va a pasar de un chisme sabroso y lo que sí tiene posibilidades de llegar jurídicamente a algo. Porque lo que tú decías es cierto, pues sí, o sea, una declaración no te va a hacer una prueba, una declaración no te va a tirar a nadie. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado en qué estamos intercambiando, ¿no? Porque si a mí me preguntas, ¿qué prefieres? 35 chismes de primera plana, pero que en realidad no logremos agarrar bien a nadie, a cambio de que le condonemos la sentencia a Lozoya, o a un Lozoya muy bien entambado y muy bien... porque fue al que verdaderamente se le pudieron probar las cosas, ¿no? Oye, pero el primer escenario que tú dices de los chismes, Paula, es lo que le conviene al gobierno, política y electoralmente. A ver, sí, políticamente el tema de cuánta información se va a sacar y qué desprestigio político, creo que este juicio llega en muy mal momento. O sea, tener las elecciones en puerta. No, para el juicio. O sea, para un juicio, como dice Carlos, para un juicio pulcro. No, pero para el gobierno es oro molido. No. Espectacular. Pero sí, para un juicio pulcro y para un juicio en el que también no haya una responsabilidad mediática y de todo, llega en un pésimo momento. O sea, que está a punto de arrancar el proceso electoral, es un muy mal momento para que las decisiones no se tomen o se aquilaten de distinta manera. Bueno, nos queda una última ronda de conclusiones. Desde luego estoy seguro que vamos a debatir varias veces este tema, no tengo duda al respecto. Carlos. Mira, a lo mejor a mí me gustaría terminar otra vez recordando también una de las grandes frustraciones de las oportunidades previas, vamos a decirle así, que ha sido de alguna manera, siguiendo una lógica muy mediática, por cierto, reducir el fenómeno de la complicidad a individuos relevantes. Creo que ocurrió en el caso de Javier Duarte, creo que ocurrió en el caso de Rosario Robles. No se trata de eximirlos de ninguna responsabilidad, se trata de reconocer que la corrupción es un fenómeno sistemático, es un mecanismo, es obra de toda una red que se tiene que coordinar para cometer actos como esos. Y en ese sentido, en la medida en que este proceso reconstruya toda esa red y llame a cuentas a cada uno de sus integrantes y permita desmantelarlas, porque luego pasa que esas redes sobreviven, aunque cambien las personas, el mecanismo permanece intacto. Entonces, si de este proceso se desprende no nada más el juicio de uno o dos individuos notables, sean expresidentes, secretarios, lo que sea, sino toda una exhibición de cuál fue el mecanismo de la corrupción que conduce a llamar a cuentas y a desmantelarlo, nos podremos dar por bien servidos. De lo contrario, pues a lo mejor, como decías, vamos a estar ante un proceso que va a terminar rindiéndose a la tentación del rédito electoral. Yo no tengo dudas de que puede ser un juicio verdaderamente histórico, donde gente como Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, haga historia y deje un legado importante para este país. Conclusiones, Gibran. Bueno, yo creo que esa oportunidad está abierta y ya lo que estamos viendo es inédito. Seguramente nos dará mucho que reflexionar a lo largo del sexenio. Primero, porque estamos viendo en marcha el nuevo sistema penal acusatorio y que ya no vale lo que se diga frente al Ministerio Público, que ya no tiene fe pública, sino lo que se diga frente al juez. Por eso no creo estas versiones de que las filtraciones sean una estrategia de la defensa de Lozoya para descarrilar el proceso. Y estamos viendo también que se empieza a airear un poco muchas cosas que eran fundamentales para la política mexicana, realmente estructuraban el día a día de las grandes decisiones, como la reforma energética, que utilizaban a muchos intelectuales y expertos en política pública para respaldar lo que ellos veían y vivían como un vil negocio. Estamos viendo ahora algo que no quiere ni el PAN, ni el PRI, ni buena parte de los opinadores que se sentían más cómodos con silencios como el de Rosario Robles. Y sin embargo, comparándolo con procesos de otros países, yo pienso en el caso de España, este tiene muy poca tracción mediática. Creo que habla también de que las redes de complicidad y el sobreentendido de la corrupción iba mucho más allá de la clase política, sino que estructuraba buena parte de la élite de toda la vida pública, también en los medios de comunicación.
Oye, pero allí hay que tener cuidado porque yo estuve a favor y sigo estando a favor de la reforma energética por una cuestión ideológica, porque pienso que es lo mejor para el país y desde luego no tengo ningún interés ni ningún negocio asociado a esto. Pero... Así es, lo que digo es que a gente de buena voluntad que estaba en esa línea ideológica, como tú, Leo, ¿sí? Estos indecentes los utilizaron para hacer algo que solo veían y vivían como una forma de saquear al país, y lo hicieron en grande. Mira, yo la verdad no me siento utilizado, yo creo que era por el bien del país, pero en fin, ya tendremos esa discusión si quieres algún día, ¿no? Claro, ya vimos cómo se hizo en lo concreto. Así es, así es. Paula, Sofía. Pues mira, yo creo que arranca bien este proceso. Es un proceso que tiene ha arrancado con un nuevo entramado jurídico. Lo de hoy disipa muchas dudas de cómo se va a proceder. Creo que hay áreas de oportunidad como algunas desigualdades en el proceso, y también a mí lo único que creo que podría mejorarse en el proceso para que no se termine descarrilando sería el tema de comunicación. O sea, creo que el tema de comunicación, me gustaría ver al fiscal explicando qué están haciendo y qué están presentando, y no al presidente. No, es que ya no puede, Paula, ya no puede, tiene que mantener la secrecía de la investigación. Ajá, cuidado con eso, ¿eh? De acuerdo, pero, o sea, dentro de los límites jurídicos, claro, y necesarios, a mí me gustaría ver al fiscal siendo el que da la información. Y me gustaría ver más apertura, o sea, en este caso, esta cosa extraña que decidieron que iban a informar por chat a los medios, cuando pues tienen todas las posibilidades de hacer una sesión abierta televisada y no pasa nada. O sea, eso sería una cosa histórica. Creo que esa es una cosa que me gustaría ver mejorada, pero fuera de eso, yo tengo de verdad, ahí sí, igual, y dentro de unos meses estamos diciendo que qué ingenuidad, pero yo sí creo que tenemos una muy buena posibilidad de terminar desenmascarando y sancionando no solo a personas en específico, sino procesos que le han hecho muchísimo daño al país. Pues muchas gracias, camaradas. Gibran, muy buenas noches. Muy buenas noches, Paula, Sofía. Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, Leo.